Explora la cima del mundo, una aventura épica que te transportará a las alturas vertiginosas de montañas imponentes, donde el aire es puro y los horizontes se extienden hasta el infinito. Conoce a Alejandro, un alpinista experimentado y soñador, que emprende la expedición de su vida para alcanzar el punto más alto del planeta, un lugar donde se dice que los misterios del universo se desvelan a aquellos que osan llegar tan alto. Sigue a Alejandro en su ascenso arriesgado y revelador, enfrentando desafíos naturales y descubriendo verdades eternas en las alturas donde la tierra toca el cielo. Están listos para escalar junto a Alejandro, desafiando los elementos y buscando las respuestas que se ocultan en la cumbre de este mundo. En el reino de las montañas majestuosas, donde las cumbres acarician el cielo y las nubes se enredan con los picos, se encuentra la promesa de un lugar legendario conocido como la cima del mundo. Aquí, en este punto supremo, donde el aire se vuelve delgado y los secretos del cosmos parecen al alcance de la mano, se despliega la historia de Alejandro, un alpinista cuya pasión por la escalada es solo superada por su búsqueda de un entendimiento más profundo de la vida y el universo. Desde joven, Alejandro se sintió atraído por las montañas, esos gigantes silenciosos que se elevan imponentes sobre el paisaje terrestre. Para él, cada montaña representaba un misterio por resolver, un desafío a enfrentar y una historia por descubrir. Creció escuchando relatos de antiguos exploradores y soñando con las leyendas que envolvían las cumbres más remotas del mundo, donde se decía que las fuerzas de la naturaleza y el espíritu humano se encuentran en una danza eterna. La cima del mundo no era solo un lugar físico para Alejandro, sino un símbolo del pináculo del logro humano y la sabiduría universal. Se hablaba de esta cima en los círculos de alpinistas como el punto definitivo de encuentro entre la tierra y el cielo, un lugar donde las barreras entre lo terrenal y lo divino se disuelven, ofreciendo a los que llegan a su altura una visión de la claridad y la verdad que raramente se encuentra en las llanuras abajo. Con cada expedición que emprendió, cada montaña que conquistó, Alejandro se preparaba para el día en que enfrentaría el desafío definitivo de ascender a la cima del mundo. Su viaje no era solo un testamento de su habilidad y determinación física, sino también un peregrinaje espiritual en busca de respuestas a las preguntas que habían habitado en su corazón desde la juventud. Preparándose para esta odisea, Alejandro estudió las rutas, las historias de aquellos que habían intentado la escalada antes que él y los secretos que las montañas guardaban celosamente. Sabía que esta travesía requeriría no solo fuerza física y técnica, sino también una profunda fortaleza mental y emocional, así como una conexión con el mundo natural, que muchos olvidan en la cotidianidad de la vida moderna. Así, con los mapas de las estrellas como guías y el viento de las alturas susurrando viejas leyendas en sus oídos, Alejandro se dispuso a encarar su destino y a descubrir si la cima del mundo era realmente el lugar de revelación y encuentro que las antiguas historias prometían. Alejandro inició su ascenso hacia la cima del mundo en los albores del verano, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a derretir las nieves eternas y revelaban los caminos ocultos entre las montañas. Cargado con provisiones, equipo y una voluntad inquebrantable, se adentró en el terreno de gigantes,
donde cada paso llevaba consigo el peso de la historia y la promesa de descubrimiento. El camino comenzó en los valles verdes, salpicados de flores silvestres y arroyos cristalinos, donde la vida abundaba en todas sus formas. Pero a medida que ascendía, el paisaje cambiaba, los verdes se tornaban en grises y blancos, y la tierra firme daba paso a rocas y hielo. Las montañas se mostraban en toda su majestuosidad, imponentes y desafiantes, custodias de secretos milenarios que solo los más audaces podrían aspirar a descubrir. Con cada metro ascendido, Alejandro se sumergía más en el carácter de las montañas. Las cumbres, con sus caprichosas formas esculpidas por el viento y el clima, parecían observarlo, juzgando si era digno de los misterios que guardaban. Los acantilados y precipicios servían como recordatorios constantes de la delgada línea entre la conquista y la caída, entre la vida y la muerte. A lo largo de su viaje, Alejandro se enfrentó a las pruebas que el desierto alpino imponía, tormentas repentinas que surgían de la nada, vientos que aullaban con la voz de antiguos espíritus y la soledad profunda que solo se encuentra en los lugares donde el hombre es un visitante fugaz. Cada noche, bajo un manto de estrellas que parecía rozar la tierra, se reencontraba con sus pensamientos, sus dudas y sus sueños. Pero también hubo momentos de asombro y belleza inesperada, amaneceres que bañaban el mundo en oro y carmesí, el vuelo solitario de un águila que cruzaba el cielo azul y el silencio profundo que llenaba el alma de paz y claridad. Estas experiencias, aunque efímeras, fortalecían su espíritu y renovaban su determinación de alcanzar la cima. En su travesía, Alejandro no estaba solo, se cruzó con otros alpinistas, cada uno con sus propias historias y sueños de conquista. Compartieron campamentos y narraciones, y en la camaradería encontrada en la adversidad, Alejandro descubrió la hermandad universal de aquellos que buscan la cima. A través de estos encuentros aprendió técnicas y rutas alternativas, y las historias compartidas en las noches junto al fuego le enseñaron que la ascensión era tanto una jornada interior como una física. Cada campamento, cada paso, cada respiración en el aire enrarecido lo acercaba más a su objetivo. Con el corazón ligado a la cima, Alejandro escalaba no solo rocas y hielo, sino también las barreras de su propia percepción, entendiendo que cada escalón hacia la cumbre era un paso más hacia el descubrimiento de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. A medida que Alejandro se adentraba en la zona donde la tierra se encuentra con el cielo, el aire se volvía más delgado y el frío más penetrante, pero su determinación ardía con el fuego de las estrellas que parecían guiar su camino. Cada paso en esta elevada soledad le revelaba nuevas verdades sobre el mundo y sobre sí mismo, desafiando sus límites y expandiendo su comprensión del universo. La escalada se volvía más técnica y peligrosa a medida que se acercaba a la cima. Las aristas afiladas como cuchillas, los pasos expuestos sobre abismos que parecían tragarse la luz, y los campos de hielo que ocultaban grietas profundas, eran obstáculos que requerían toda su habilidad y concentración. En este entorno extremo, Alejandro encontró una belleza austera y sobrecogedora. Formaciones de hielo que brillaban como cristales bajo el sol, nubes que se formaban y disipaban ante sus ojos, y el silencio profundo del alto mundo, donde el sonido de su respiración y el crujido de la nieve bajo sus botas eran los únicos testimonios de su presencia.
Cada campamento en altitudes más elevadas se convertía en un refugio temporal, un lugar para recuperar fuerzas, reflexionar sobre el camino recorrido y prepararse para los desafíos venideros. Las noches en estas alturas eran un espectáculo de estrellas y sombras, con el cielo tan cerca que Alejandro sentía que podía tocarlo con sus manos. En la vasta y serena oscuridad se veía a sí mismo como una pequeña chispa de vida en el lienzo infinito del universo, una perspectiva que le infundía humildad y, al mismo tiempo, una profunda conexión con todo lo existente. Con cada metro ascendido, las historias y leyendas sobre la cima del mundo que había escuchado de niño tomaban forma en su mente. Hablaban de un lugar donde los vientos contaban historias antiguas, donde el tiempo fluía de manera diferente y donde los secretos del cosmos se desvelaban a los valientes y a los sabios. Alejandro comenzó a sentir que la cima no era solo un punto geográfico, sino un umbral hacia una comprensión más amplia de la realidad. Durante su ascenso enfrentó tormentas repentinas que surgían de la nada, convirtiendo el paisaje en un mundo de blanco y ruido, donde la orientación y la voluntad eran puestas a prueba. Pero también vivió momentos de claridad subreal, donde las nubes se abrían para revelar vistas de la tierra abajo, extendiéndose como un tapiz viviente, recordándole lo lejos que había llegado y lo que aún quedaba por descubrir. En el tramo final hacia la cima, Alejandro sintió cómo la montaña le impartía sus últimos desafíos y enseñanzas. Cada paso era una conversación silenciosa entre él y la montaña, un intercambio de voluntad contra la gravedad, de humanidad contra la magnitud de la naturaleza. Era aquí, en el umbral del mundo, donde Alejandro encontró la esencia de su búsqueda, no solo alcanzar un lugar físico, sino también tocar el corazón del misterio que había perseguido toda su vida. Este segmento de su viaje no fue solo una prueba de sus habilidades como alpinista, sino también un rito de paso espiritual, marcando la transición de lo conocido a lo desconocido, de lo tangible a lo trascendental. En la soledad de las alturas, con el mundo extendiéndose a sus pies y el cielo abrazándolo desde arriba, Alejandro estaba a punto de descubrir que la cima del mundo era más que un destino, era un portal a nuevas dimensiones de entendimiento y existencia. Al acercarse a la cumbre del mundo, Alejandro sintió cómo cada fibra de su ser se tensaba y vibraba con una mezcla de anticipación, temor y asombro. Las últimas etapas de su ascenso se convirtieron en un testimonio de su tenacidad, un enfrentamiento final entre su espíritu y las fuerzas ancestrales de la naturaleza. El aire frío y enrarecido a esa altitud era como un velo entre dos mundos, el terrenal y el celeste, que él estaba determinado a atravesar. A medida que ascendía por la empinada pendiente que conducía a la cima, los contornos de la realidad parecían distorsionarse, los horizontes se doblaban y el cielo y la tierra se fundían en un abrazo etéreo, creando un paisaje de ensueño donde todo, excepto la montaña y él, parecía efímero y transitorio. Alejandro percibía la presencia de algo grandioso y misterioso que lo rodeaba, una fuerza invisible que impregnaba el aire con un susurro de antiguas verdades. Cada paso que daba hacia la cima era una afirmación de su búsqueda de conocimiento y comprensión. Recordaba las historias de su infancia sobre exploradores y sabios que habían buscado la verdad en los lugares más remotos y sagrados de la tierra. Y ahora, aquí estaba él, a punto de unirse a ese legado de buscadores y visionarios.
Cuando finalmente alcanzó la cima, Alejandro experimentó un momento de sublime revelación. No había fanfarrías ni visiones espectaculares de otros mundos, solo un silencio profundo y un sentido de conexión total con el cosmos. El panorama desde la cima era impresionante, con un mar de nubes debajo y el cielo claro extendiéndose infinitamente en todas direcciones. Pero más impactante que la vista fue la sensación de claridad y unidad que lo inundó. Desde esta cumbre, la más alta de la Tierra, Alejandro podía ver no solo el vasto mundo físico extendiéndose a sus pies, sino también vislumbrar las estructuras invisibles del universo, los patrones y ritmos que guían todo, desde el vuelo de un pájaro hasta el movimiento de las galaxias. Era como si la cima del mundo fuera un punto de encuentro entre lo finito y lo infinito, lo material y lo espiritual, lo humano y lo divino. Alejandro comprendió que la cima no era solo un lugar geográfico, sino un estado de ser, un punto de acceso a una comprensión más profunda de la realidad. En ese instante eterno se dio cuenta de que el verdadero descubrimiento no estaba en la conquista de la montaña, sino en el viaje que lo llevó allí y en la transformación que había experimentado en el proceso. La cima del mundo se convirtió para Alejandro en un símbolo de su propia evolución y de las verdades universales que había buscado incansablemente. Entendió que cada ser, cada elemento en el universo, desde la más minúscula partícula hasta las más grandiosas montañas, eran parte de un todo interconectado, un tapiz cósmico de existencia donde cada hilo estaba entrelazado con un propósito y significado. Tras su encuentro con la inmensidad y la verdad en la cima del mundo, Alejandro descendió de las alturas no solo como un montañista que había alcanzado su destino físico, sino también como un ser transformado, imbuido de una nueva comprensión y propósito. El viaje de regreso a su mundo cotidiano estuvo marcado por una profunda reflexión sobre las lecciones aprendidas en las alturas y cómo éstas podrían iluminar su camino futuro y el de otros. Con el paso del tiempo, la experiencia de Alejandro en la cima se convirtió en una parte integral de su ser. No se trataba solo de un logro personal o de un momento de triunfo, sino de una profunda conexión con el flujo del universo y una comprensión de su lugar dentro de él. Compartió sus historias y conocimientos adquiridos con quienes lo rodeaban, infundiendo en otros el mismo sentido de asombro y curiosidad que lo había impulsado a emprender su notable viaje. Alejandro se dedicó a enseñar y guiar a futuras generaciones de exploradores y pensadores, fomentando en ellos el respeto por la naturaleza y la importancia de buscar la verdad en todos los aspectos de su vida. Su historia, rica en aventuras y descubrimientos, se convirtió en una fuente de inspiración para aquellos que buscaban entender más profundamente la complejidad del mundo y la interconexión de todas las cosas. El legado de su viaje a la cima del mundo se manifestó en sus esfuerzos para preservar los entornos naturales y promover un enfoque más consciente y sostenible en la relación de la humanidad con la tierra. Alejandro llegó a creer que cada montaña, cada río y cada bosque tenía su propia cima del mundo, un núcleo de verdad y sabiduría que podía enseñarnos sobre la vida y nuestro papel en el cuidado del planeta. Su vida, después de la cumbre, fue un testimonio del poder transformador de los desafíos y la exploración. Alejandro enseñó que la verdadera aventura comienza cuando regresamos a lo familiar,
armados con nuevas perspectivas y un corazón abierto al cambio y al aprendizaje. Su viaje demostró que las cumbres más altas que debemos conquistar a menudo se encuentran dentro de nosotros mismos, en los terrenos aún inexplorados de nuestra mente y espíritu. En última instancia, la historia de Alejandro y su ascenso a la cima del mundo se convirtió en una metáfora de la búsqueda humana de significado y conexión. En la narrativa de su vida se refleja la idea de que cada paso que damos, cada altura que alcanzamos, es parte de un viaje mayor hacia la comprensión de nosotros mismos y del universo que compartimos. Su experiencia en la montaña, lejos de ser un punto final, fue un punto de partida hacia horizontes aún más amplios de descubrimiento y realización. En la cima del mundo, la travesía de Alejandro nos revela que los mayores descubrimientos a menudo se encuentran no en los destinos lejanos y elevados, sino en el viaje y en la transformación que experimentamos al alcanzarlos. Su historia nos enseña que cada escalada, cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos y sobre el intrincado tejido del cosmos en el que existimos. Este relato subraya la importancia de la perseverancia y la valentía en la búsqueda de nuestros sueños y verdades, recordándonos que el acto de superar los obstáculos es lo que nos moldea y define. Alejandro nos muestra que al esforzarnos para alcanzar nuestras cimas personales, desarrollamos una comprensión más profunda de nuestra propia fortaleza y de las lecciones que la vida nos ofrece. La experiencia en la cima simboliza un punto de claridad y conexión, un lugar donde las verdades del mundo se manifiestan con una nueva perspectiva. Nos recuerda que, en la quietud de los momentos cruciales, podemos encontrar respuestas a las preguntas más profundas y formar una conexión más profunda con el universo y con nuestro espíritu. La historia también aboga por un respeto reverente por la naturaleza y un entendimiento de nuestra responsabilidad como custodios del mundo. La montaña, en su imponente serenidad y desafío, actúa como un espejo que refleja nuestras propias vidas, mostrando que la armonía con nuestro entorno es clave para nuestra existencia y prosperidad. Así, la odisea de Alejandro hacia la cima del mundo trasciende la simple narrativa de una escalada física, convirtiéndose en una parábola sobre la importancia de aspirar a lo más alto de todos los aspectos de la vida, buscando siempre el crecimiento, el entendimiento y un equilibrio sostenible con el mundo que nos rodea. En última instancia, nos inspira a considerar que las cumbres más significativas que debemos conquistar son aquellas que nos llevan a una mayor sabiduría, compasión y unidad con la esencia misma de la vida.